Yo creo que en los últimos 40 años, la lengua aragonesa, bueno, sobre todo el espacio que yo conozco, que es la Ribagorza, bueno, pues a ver, la gente más adulta, la gente más mayor, sigue hablando con mucha naturalidad, y la gente que nacimos en los 70 también. Daros cuenta que es una zona que es toda montañesa, que los medios de las carreteras, los medios de comunicación entre pueblo y pueblo, pues hace 40 años eran todavía muy escasos. Había muchos lugares que en la actualidad están despoblados, que entonces en los cuales todavía había gente, y la gente seguía conservando el idioma materno que habían hablado sus antepasados. Creo también que con la llegada de la radio y con la llegada de la televisión, que yo ya conocí, pues la gente fue castellanizándose más. Había palabras que en aragonés no las encontraba y que las iban hablando en castellano. También creo que se ha ido manteniendo de madres a hijos o de padres a hijos, se ha ido hablando en casa, se ha quedado como un reducto más de hablar en la intimidad, en familia. Yo, por ejemplo, con mi hermana, que es más joven que yo, no sé hablar en otro idioma que no sea el aragonés, que no sea mi lengua materna. Igual que con mi familia, con mis padres y con la gente del pueblo, es algo muy psicosocial. En aragonés hablo con la gente con la que me he criado, con la gente que fue a la escuela, con las 100 y pico personas que viven en mi pueblo. Fuera de ese entorno, que es un entorno muy reducido, y ya de adulta, hablo en aragonés con los amigos que sé que hablan aragonés también. Incluso a veces nos escribimos cosas en aragonés. Esto lo estamos haciendo ahora. También creo, otra cosa que veo, que a veces para hablar de temas más serios no se utiliza el aragonés. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de cómo está el país, cuando hablamos de sentimientos, utilizamos un idioma más culto, o que creemos que es más culto, que es el castellano, porque lo hemos visto y lo hemos vivido así. En todas las películas la gente se enamoraba y la gente departía en castellano, y nosotros, por modo de imitación, también lo empezamos a hacer en castellano. Creo, es evidente que se está perdiendo, que el aragonés se está perdiendo. Creo que los chavales, los niños que ahora hay en mi pueblo y en otros pueblos que tienen 10 años, 12 años, en su casa oyen hablar aragonés, a los abuelos creo que lo conocen, creo que lo hablan, que lo pueden hablar, pero sus relaciones sociales y sus relaciones personales están basadas en el castellano, aunque creo que lo conocen. Supongo que ahí entraría más en juego el hecho de que se aprendiera en el cole, o que se normalizara más, o que el hablar en aragonés no solamente se utilizara para hablar de cosas de campo, sino que se extendiera para hablar de sentimientos también, o para hablar de otros asuntos que no estuvieran referidos a eso. La mia visione è una mica particolare, perché già fa molto tempo che no estoy viviendo en Aragón, y desde luego es difícil de hacerse una idea exacta, ¿no? Pero en primeras lo que cal decir es que la situación actual es problemática desde un momento que no da una ley que asegure la supervivencia del aragonés, y tampoco no es obligatorio el estudio de la lengua, y una lengua que por un costado no tiene la condición de cooficial y por otro costado no se estudia obligatoriamente en las escuelas, y una lengua condenada a morir. Y sería un problema. Y pues la situación antimás es problemática también porque el mundo oficial ha ignorado el aragonés, dedica la zaguera legislatura del gobierno socialista, pero ahora hay una cosa de raso infumable. Y por otro costado también está el problema de la división entre los grupos que trabajan por el aragonés, porque va un cisma y son asociaciones que luitan entre ellas como si el problema estase el asociacionismo y no la lengua. Esa ya es la situación en este momento. Y pues Talló se ha reticulado porque va mucha gente que estudia aragonés y mucha gente que charla el aragonés porque lo aprendió, pero en veras los que charlan aragonés patrimonial son cada vegada menos. Yo ahora charro con zagals que fa 40 añadas me charraban en aragonés y ahora me charran en español. En ese sentido hemos reticulado
se ha ganado en conciencia lingüística, pero se ha perdido en el número de gent que parla l'aragonès como lengua patrimonial. La situación actual del aragonés se puede decir que es una miqueta contradictoria, creo yo, porque por un costato se ha avanzado pro en, por ejemplo, a edición, a publicación de libros, a producción de estudios, a creación literaria en general o a creación escrita, pero como luenga charrata espontánea, pues igual no ha crecido tanto. Claro, esta producción literaria, creación literaria, o que fai, bueno, ha feito que se haya producido bella normalización y bella normativización, pero sobre todo una normalización del uso escrito. Ahora ya es posible pues iso, fer, por exemplo, presentacións de libros en aragonés. De feito, na Feria do Libro de Huesca, que se fa aquí mesmo neste parque, ou na Feria do Libro de Monzón, se gozan fer a Ormino en aragonés. Hu bellas charradas, hu beilatas, hu conferencias de cabo cuán en diferentes puestos en Huesca ou diferentes puestos de Alto Aragón, en Zaragoza tal vez menos, pero se pueden fer en aragonés. Y iso quiere decir que cada vegada había máis chen que é capaz de expresarse en aragonés públicamente, en ámbitos públicos, que iso non ocurriba antes. Claro, casi todos, na maior parte dos casos, é en aragonés común, aunque tamén velunos en aragonés de Aleutal, en bella mena de aragonés de Aleutal. Y por contra, como digo, a sensación que se tiene, o por lo menos que yo tengo, é que o empleo del aragonés de forma espontánea dos fabladores tradicionales, sobre todo a comunidade de chen de fabla aragonesa tradicional, pues no crece, o mesmo mingua. Me refiero pues ao empleo del aragonés en a familia, en a casa, en a botiga, en o traballo, de forma espontánea e habitual. E iso fa que se refuerce una miqueta o peso del aragonés como símbolo identitario. É dicir, que a chen que lo prueba de charrarlo, pues fa un fortal esfuerzo moito voluntarioso por charrarlo en ámbitos públicos, por cautivarlo literariamente, pero tan y mientras pues no crece un mesmo mingua, por ejemplo, a transmisión intergeneracional en las familias en donde se charraba o donde se charra. Iso puede elevar, y de feito y elevando, a que el aragonés pues se trove en una situación bueno, como una luenga considerada en peligro de acotolamiento, como de feito lo considera l'Atlas de las luengas do mundo en peligro da UNESCO. A situación del aragonés es contradictoria. Digo que nunca el aragonés se va a tener tanto reconocimiento en general. A verdad que en estas zagueras añadas pues se ha escrito más literatura prácticamente en toda la historia de luenga aragonés, a trobar una época semellable a la actual, a la de Hue, caldría lo millor pues contimparalo con o florecimiento literario de siglo XIV con Joan Fernández de Heredia. Se han metido as bases de un aragonés estándar, de un aragonés de vocación supralocal, y desde luego pues había toda una literatura filológica. Prácticamente yo creo que el aragonés, gracias a los treballos de las zagueras décadas, y de cual pues exploitamos Hue, pues debe estar una de las luengas románicas con un número más grande de treballos. Pero otra cuestión, pues tenemos dos puntos negativos digamos en este panorama. Uno y pues a cuestión biológica del aragonés.
añada a gañada l'aragonés va perdendo número de fabladors, a cadena de transmisión intergeneracional y prácticamente trencata, y desde luego pues as institucións pues de quasi 40 añadas de democracia pues no son estatas capaces de digamos de acotraciar y de resolver o tema del aragonés. A estas alturas pues encara, yo creo, lo digo muchas regatas y si lo me permitís lo torno a decir, creo que en Aragón os dereitos lingüísticos que son dereitos civiles y son dereitos humanos no se cumplen, son conculcados, y en este sentido pues digamos que a transición política en Aragón encara no lle rematata. Por lo tanto tenemos digamos ese presente una miqueta descontradictorio, muito positivo en los temas como o reconocimiento social y sobre todo el reconocimiento filológico y o florecimiento literario, pero desde luego con esos otros puntos negativos como son pues a perda de número de fablados continua, y desde luego pues esa falta digamos de refirme institucional. O tema de que se señalas lo que ha pasado de verdad y que se ha muerto muchísima chen, quiero decir, o sea, muchísima chen lolos, yayos, que echaraban el aragonés en cara como lengua materna, y lo que se ha producido un incremento o una entrada de nueva chen de lo que, no me acuerdo muy todo término, pero se va a clamar neofablans, o sea, chen que ha aprendido a luenga dos suyos yayos, sus lados, pero que ha aprendido ya en contextos más urbanos, ¿no? En Zaragoza, Huesca, Balbastro, Chacas, Amigo, en las grandes ciudades. Y lo que sí que se puede decir es que o fenómeno igual que se puede o que más pueda trucar la atención y el tema de que la aragonesa salió de Asvals y era poco menos que recluyó históricamente y desde ya se puede decir casi siglos, y ha pasado a estar una luenga que ahora se está desembolicando sobre todo en contextos urbanos, aunque en cara queda que charran los lugares patrimoniales, etcétera, pero o tema de que ahora el aragonés por datos y estadísticamente nos dice que hay una lengua que se desembolika en un contexto urbano, especialmente en Zaragoza, Huesca y así y otras grandes ciudades, y una redolada y las capitales de redolada, claro, o tema de que esto no deja de estar también una contrimuestra de la situación del país, quiero decir, ¿no? Pues que la chen se invade los lugares cada vez más y se sigue concentrando en núcleos poblacionales. La situación actual del aragonés, bueno, pues teniendo una luenga románica que lle en una situación grau. ¿Y por qué lle grau? Porque no hay charrados. Lo más importante en una luenga es que tenga una masa social, que la faiga servir, que la charre, que llegue a un mercado, que llegue a unos intereses, llegue a uns no güeres, pero sí red de charrados, pueden estar pues localizados geográficamente o mismo socialmente, y ahora la situación no es así. No me de pensar que las estimaciones nos charran de 5.000, 6.000 charrados, los más pesimistas, 20.000, 25.000, los más optimistas. Bueno, yo pienso que una luenga actualmente, una luenga románica, ese nivel de charrados es muy difícil de mantener. A la vez yo pienso que la supervivencia del aragonés es muy difícil de mantener. La supervivencia del aragonés está en un momento crucial, en de frenar partido, en de dir querín entre todos que esta luenga vaiganta de van o el dixan y esperan a que pues pase el que per evolución natural habría de pasar, y es la situación que están teniendo ahora. Están teniendo fragmentación lingüística, no me de pensar que no hay políticas globales de lingüística,
no hi ha un marco on poder treballar en l'aragonès, un marco ben establiu on podem dir, bueno, pues yo quiero treballar desde un punto de vista més social, desde un punto de vista més lingüístic, un mes de publicitat de l'aragonès, no tenint una concienciación potent y fuerte de la luenga de l'aragonès, bueno, encara hi ha gent en Aragón que pensa que l'aragonès hi ha una luenga que no existe o hi ha una luenga que s'ha oblidat, i a més no tenint una voluntat clara per parte de los medios de comunicación, per parte de los actors públicos de Aragón y per parte dels xerradors de alto, dels xerradors que xerran aragonès, no tiene una voluntat clara, una voluntat decidida de mantenir la suya luenga. A la vez, per això la UNESCO dice que l'aragonès hi en un grau muy alto de desaparecer. Només hem de pensar que la transmissió generacional s'està trencant. Què significa això? Que els país ja no es xerran els fillos. Pues que l'aragonès ara, en estos momentos de cambios socials, de cambios del activismo, de cambios del asociacionismo, cambios políticos, de la crisis econòmica, sí que hem de pensar en què fem con l'aragonès. Què fem entre tots? I motivar a la gent d'alto perquè ens digan, bueno, querim continuar xerrant l'aragonès, perquè això sí que l'hem de tenir claro. És de la ciutat, els lingüistes, els historiadors, els escriptors. Si no hi ha un territori vivo, amb l'aragonès vivo, l'aragonès tiene muy poco futuro. No puede existir, y es muy difícil que exista una luenga sin un territorio. A la vez, yo pienso que eso sí que sería un motivo de reflexión. ¿Qué territorio tiene el aragonés? ¿Qué se ha de hacer en ese territorio? ¿Qué políticas quieren hacer? Políticas locales, políticas a nivel de todo el aragonés. I ja una vegada que entre tots pensem en una política lingüística, i digo entre tots perquè, desgraciadament, les entitats públiques hasta ara no han fet això. No s'han puesto a planificar la llengua el aragonès. Jo per això digo entre tots, perquè han de ser els propis xerradors els que el decidan, entre tots decidir per a on tira l'aragonès, per a on ha de tirar. Y ya sí que también quiero ser optimista en la situación actual del aragonés en 2 o 3 partes. La primera, se está mejorando en la mostranza del aragonés. Se están fent muy buenos treballos en la mostranza del aragonés al nivel de la escuela pública y también de la concertada, por cierto, como algún caso de escuela PES aquí en Zaragoza, pero més que més en la escuela pública. També se està fent un treballo muy potente desde las asociaciones para mejorar y para continuar esparcint l'aragonès en los centros rurales y en los centros locales. Yo pienso que eso es una cosa que se ha de agradecer a toda esa gente que de manera voluntaria está dedicando el suyo tiempo cosas que habrían de ser de las entidades públicas, las están haciendo las entidades privadas, las asociaciones, para salvar la situación del aragonès. Y una zaguera cosa que antes no me he citado per encima, hem de pensar la cantidad de herramientas que se están trabajando para que la gente que quiera empezar a charlarles a sus fillos en aragonés, para que la gente que quiera empezar a hacer la suya vida en aragonés pueda hacerlo. Bueno, pues la situación actual del aragonés pues y es mala, más que mala y es pésima, porque bueno, pues, la democracia aquí ha pasado sin pena ni gloria, no ha fet cosa per l'aragonès, com sí que ha fet per altres luengas. Y bueno, en el Sobrarbe, por ejemplo, pues y un territorio despoblado pues que afectó, cadullaba que se perdiese el aragonés, porque si no ya hay chen, no se puede charrar. Y después pues la poca chen que hay pues en las escuelas hasta ahora pues ha habido un poco refirme, ¿no? Y ahí en la escuela que se da aragonés, pero bueno, como asignatura optativa en horario extraescolar. Y sin la escuela pues no tendrán ningún futuro. Y sí, el futuro, y también que se visualice, ¿no? O sea la toponimia, el nombre de lugares, el nombre de lugares, menos la INSA, todos son en castellano. Basta Xavierre de Bielsa y mete Javierre. Basta Chistén y mete Gistaín. Basta San Juan y mete San Juan. Y bueno, así es todo. Menos la INSA,
que ya que menos se charra y que se la hincha. Le puse este nombre a mi tienda porque todo lo que elaboramos y todo lo que tenemos y hacemos es importado. Entonces, somos aragonesas y para hacer un poco de patria aragonesa quisimos buscar un nombre de aquí, un nombre nuestro, para que la gente lo sintiera más cercano. Tuvimos muchos nombres indecisos para poner a la tienda y al final elegimos la de conciertos porque nos parecía una palabra bonita, curiosa y esto es un capricho. Mi relación con la lengua aragonesa viene de mi bisabuelo, ya que él descendía de Hecho, y seguimos teniendo familia en el valle y me encanta la lengua porque no sé hablarla, la medio entiendes, pero yo llego al valle y estás tranquila, estás feliz y la relación que tienes con la persona, con el habitante de las montañas sobre todo, creo que es muy diferente y transmite mucha más paz que la que transmitimos nosotros aquí. El nombre de la tienda sí que ha despertado mucha curiosidad en los clientes. Le han cambiado el nombre infinidad de veces, le llaman conciertos, le ponen con C en lugar de con Z. El deletrear la palabra es lo habitual cuando tienes que decir el correo electrónico, cuando tienes que decir el nombre de tu tienda, sobre todo cuando es fuera de aquí. Y yo a todo el mundo cuando dice ¿y esto por qué? A todo el mundo se lo explico para que por lo menos introducirles una nueva palabra en su vocabulario y en su hábito, ¿no? Y que luego puedan utilizarlo y así mantener viva, aunque sea una palabra, ¿no? Pero sigues manteniendo vivo la lengua. Un concierto es un capricho, es un antojo. Yo, las abuelas, aún hay alguna abuela que cuando está embarazada dice tengo un antojo, ¿no? Pues tengo un concierto. Entonces es una palabra bonita, curiosa y a mí me gusta cómo suena. Introducir la lengua a mis productos, a los precios, a la carta a la gama que tenemos, no me lo había planteado, pero es algo que me ha gustado y que creo que lo voy a llevar a cabo. Es una manera de lo que decimos, de mantener viva la lengua, de que la gente, aunque sea, lo escuche y sepa que esto es nuestro, que no es de otra persona. Y me parece una buena idea. Yo he hecho a faltar en el mundo del aragonés un gobierno que se crea el aragonés. Yo es lo que he hecho a faltar. O sea, un gobierno de Aragón que realmente se crea el aragonés, que haga una buena ley del aragonés, que se atreva a desarrollarla. Y es que eso llevará todo lo demás. Eso llevará a que el aragonés aparezca en la televisión, a que el aragonés se utilice en la radio y a que el aragonés se nos haga más cotidiano. O sea, sin una ley que desarrolle el aragonés, yo pienso que sí, que se hace un trabajo, que ahí están las asociaciones, que ahí está esto, lo demás allá, pero si no nos creemos el aragonés, va a ser imposible. Y yo principalmente es lo que he hecho en estos momentos a faltar. Lo que serían parlas pues como muy... con unas características muy especiales, como serían pues, los dialectos das Vals, pues bueno, pues, son también en peligro de extinción. Son muy castellanizados. Creo recordar que los filólogos, los lingüistas dicen que todas esas parlas que tienen un 30, o sea, menos de un 30% d'uso per parte da gent joven, pues son condenadas a la desaparición. Y aquí caldría recordar que la transmisión del aragonés en todos los puestos ya se ha perdido, ¿no? Ya no existe esa transmisión generacional, con lo cual la pirámide de la población pues la tenemos invertida, ¿no? Tenemos o vértice abaixo y la poqueta chen que charra el aragonés pues sería pues de 50 años talto, y hay un aragonés pues que lle pro influenciado por lo que sería la lengua o castellano, ¿no? A nivel de sintaxis, morfología, etc. Bueno, el aragonés lle a managua crabutar, iso cal decilo, lle nas Tres Pedretas, pero había un proceso de retroceso, de retacule del aragonés en tres perspectivas, ¿no? Por un lado había un retacule generacional, quiere decir que per cada día ya hay menos chen que lo charran, per cada generación la chen
pierde más léxico y más estructuras, y además dicho se ha trencado en muchas vals a transmisión generacional de pais y mais a fillos. A segunda perspectiva de retáculo del Aragonés y una perspectiva geográfica. Si después de la Guerra Civil lleva un espacio histórico del Aragonés que arribaba mesmo Talmudévar, ya ha desaparecido de sur en o norte, ha ido retaculando, y tenemos a gravedad que supone que el Aragonés ya no tiene una continuidad geográfica, sino que se trova dentro de ese espacio geográfico tradicional del Aragonés, pero al perderse el cemento, que era lo que daba continuidad a las variedades, pues han quedado zonas aisladas sin continuidad geográfica. Fueras de Sobrarbe y de Ribagorza, que ya hay una continuidad geográfica, puedes recorrer kilómetros con lugares que se charran, en la resta son aisladas. Y a tercera perspectiva de pérdida del Aragonés, ya perspectiva social, ¿no? Per cada día son menos los contextos en que el aragonés se emplega. Si antes se empleaba per tot y en todas esas situaciones, pues ahora mismo en los lugares en que se charra se está reduciendo el empleo a situaciones concretas, ¿no? A situaciones como la caza, como las fiestas, como el entorno familiar más cercano, los entierros, situaciones sociales más íntimas, ¿no? Y esos tres elementos en junto, pues lo que fan es que el aragonés se trove en una situación muy mala y de mal recuperar. La situación del aragonés es mala, cal reconocerlo. Es mala, pero lo que he dicho antes, lo primero, porque los fabladors patrimonials tenim esa falta de pensar que no caleva transmitir la lluenga, que van de transmitir el castellano. Y ahora hay generaciones que sientes charlar castellano y no sientes charlar patués o cheso o una otra variedad. Pero bueno, también es verdad que esos charladors son mucho más conscientes de que ho han fet mal. Tots, jo el primero, que no he estat conscient hasta que he estat prou gran, una cinquantena d'anys, y això ja era hora. Per tanto, en bella mida se puede revertir la situación. ¿Qué nos falta para revertir esa situación? Nos falta una miqueta de humildad a tots, una miqueta de humildad que sabemos acercar a las otras personas que proposan otras cosas. CD, lo que calga CD, de tenir un mínimo común de poder treballar. I ens fa falta l'escola, ens fa falta l'escola, perquè l'escola posarà a l'aragonès, a les distintes varietats o a la norma común, al puesto que mereix, de dignitat. I, per tant, tots hem de mirar de fer aquest esforç d'humilitat d'aproximar postures. Penso que és essencial. La evolución del aragonés en las zagueras 40 añadas ha tenido dos caminos que se han cruzado por o medio. La uno es a pérdida de espacio y de fablados. En 40 añadas se podría decir que se ha perdido todo ese montano y buena parte de la depresión mella, y sin embargo ha habido un proceso de normalización y de normativización que ha permitido que el aragonés exista como tal, que se legitime de banda sociedad y que siga, pero también como un canto de cisne. Eso es un problema, porque si tenemos una lengua legitimada, pero no tenemos una base social, y es como si nos quedamos sin cosa. Bueno, pues en el mundo patrimonial lo que nos trovamos es como he dicho, con esa deserción lingüística, pues un número más reducido de parladores, pero también más concienciados. Existe pues, un mayor porcentaje de parladores que son concienciados, que saben que charran aragonés, que charran la suya variedad, que conocen otras variedades, que saben que estamos charlando de una luenga románica, que no hay que charrar mal. Y bueno, eso es, digamos, un punto de partida, ¿no? Si conseguimos que esa gente transmita el aragonés a los suyos fillos, pues bueno, es un punto de partida para en realidad, la recuperación del aragonés, la revitalización del aragonés.